Al hacer unit testing, hemos visto que podemos usar JUnit para ejecutar los tests. Sin embargo, si queremos emular el comportamiento de componentes de Android con Mockito, no se va a poder. Tenemos un runtime exception, stub, avisándonos de ello. Entonces, aquí nos apoyamos en Roboelectric. Este es un framework para pruebas unitarias que permite ejecutar en la máquina virtual de Java código de Android. Lo que hace es toma el jar del SDK de Android, lo desenreda un poco y nos permite cargar esas clases en cualquier proyecto de Java. Usando Roboelectric voy a tener que especificar el ejecutor de las pruebas, entonces necesito cierta configuración, pero puedo inicializar con métodos propios de Roboelectric un contexto, una actividad, manejar clics, etc. Entonces en la mayoría de casos nos las vamos a arreglar haciendo una inicialización de build activity usando Roboelectric, pero además tenemos acceso a diferentes eventos dentro del ciclo de vida. Usualmente con un create y get nos funciona, pero a veces queremos, por ejemplo, tener acceso a un onDestroy, onResume, onPause o algunos otros métodos. Y si queremos el ciclo de vida completo, podemos agregarle un visible para especificar el método visible que los elementos están visibles. Eso es importante si queremos probar cosas de UI. Podemos probar también un intent si acaso esperamos que nuestra actividad reciba un intent. Ahora, para esto, Roboelectric lo que hizo fue muchas clases que imitan el comportamiento de Android, utiliza el SDK, pero además extiende la funcionalidad. Estas clases se llaman Shadow, modifican o extienden las clases reales, pero no son proxies, ni fakes, ni mocks, ni stubs. Por lo menos no le pusieron ovejas, que lo consideraron porque el logo de Roboelectric es una oveja. Entonces, el Shadow Class me va a permitir extender esta funcionalidad. Lo vamos a hacer a través de los objetos que ya nos provee Roboelectric, pero si yo quisiera agregar un Shadow Class adicional, lo puedo hacer sin problema, especificando los métodos. Y usualmente tienen un objeto real que tiene la notación RealObject. A través de la notación Implements voy a poder especificar la clase de la que estoy haciéndole la sombra, y a través de otra notación Implementation voy a poder especificar el método para que se llame ese en vez del método del objeto real. De esa manera puedo manejar cierta funcionalidad extra. Para trabajar con Roboelectric igual lo agrego a través de Test Compiler en el Gradle y con eso ya puedo hacer muchas pruebas. Lo interesante aquí es que aunque son pruebas unitarias todavía, unit testing, puedo probar cosas de UI, como por ejemplo sobre un list view o sobre un recycler view, sobre un list view o sobre un menú. En el caso de la aplicación que vamos a probar, que es la aplicación de Facebook, podemos agregar funcionalidad haciendo un Shadow Adapter y un Shadow Recycler View. Eso nos va a permitir probar cosas como el click. En general, cuando me aproximo a las pruebas, ¿cómo debería empezar? Primero tengo que simplificar la arquitectura. Y si no tengo una arquitectura, implementarla. Puede ser MVP y Clean, como lo hemos visto en el curso, pero podría ser alguna otra. Tengo que establecer una estrategia, tengo que aprovechar los mocks y stubs, estrategia, tengo que aprovechar herramientas. Pero no me la voy a pasar explorando las herramientas, sino elijo una y trabajo con ella, en base a mis necesidades. Por ejemplo, está Power Mockito, está Hamcrest, que le agrega cosas de funcionalidad a los mocks. Está AssertJ, lo que permite es que los asserts sean un tanto más naturales. JUnit provee algunos, pero esta librería me permite encadenar varias llamadas y entonces es un poco más legible la prueba. Ya no solo es un assert true, assert not null, sino por ejemplo tengo assert y le envío una vista y entonces el método que llamo es isVisible o isGone. Simplemente le agrega una sintaxis más legible. Tengo Robotium para otro tipo de pruebas. Tengo también Espresso, que Espresso es lo que sugiere Google, para UI. Sin embargo, Espresso necesita un dispositivo, entonces es mucho más lento, a diferencia de Roboelectric. Y, por otro lado, si uso Espresso o uso algo más que examine el UI, voy a poder usar un lab de pruebas en donde no voy a tener los dispositivos yo, sino voy a enviarle el APK y voy a enviarle la prueba a alguien más y va a ejecutarlo. Por ejemplo, el Cloud Test Lab de Google hace esto. Hay otras librerías como por ejemplo una de Facebook que toma librerías como por ejemplo y nos muestra cómo luce en base a ciertas propiedades que definimos. Así que lo que estamos viendo de testing es la punta del iceberg, pero creo que es algo muy bueno para empezar. Vamos a hacer unit testing únicamente, pero vamos a hacer unit testing que corre en Java y que corre con Android.
En general, vamos a trabajar con JUnit cuando sea el presentador y los interactuadores, que no requerimos más que Java, y vamos a usar Roboelectric cuando estemos probando el repositorio que se conecta con la lógica de dominio o estemos usando la actividad. Así que eso es Roboelectric, eso es un poco de testing, y ahora vamos manos a la obra a trabajar estas pruebas.